empezar, hazme de nuevo, cambia este corazón. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le expresamos nuestra mayor gratitud a nuestro Dios por su presencia, por su providencia, por la vida de cada uno de ustedes, que en definitiva son y somos miembros vivos de la Iglesia de Jesucristo, y como tal tenemos la responsabilidad individual de identificar qué órgano somos para poder funcionar de la manera que debemos de funcionar y nutrir en definitiva a ese bien mayor llamado cuerpo. Esa es la dinámica de cada uno de nosotros. Por eso es tan rico, es tan heterogénea la Iglesia de Jesucristo, porque no es que haya distintas iglesias, pero sin duda alguna, siguiendo esta dinámica, siguiendo este ejemplo, hay hombres y mujeres que se sienten más identificados y que tienen una sensibilidad mayor respecto, y que tienen una vivencia X respecto del corazón, del hígado, del páncreas, del cerebro, en fin, del ojo, de los ojos, en fin, cada miembro del cuerpo, cada órgano del cuerpo tiene una funcionalidad especial y por lo tanto tiene una empatía con los mismos miembros del cuerpo. Es decir, el cuerpo de Jesucristo tiene muchos corazones, tiene muchos hígados, muchos pulmones, y cada uno, bueno, es como que se va acercando a sus pares, y me parece que eso es no solamente bienvenido, sino que es lo que debe de ser necesariamente. Y esto también nos enseña que si bien hay un común denominador, entiendo, para la Iglesia de Jesucristo, no todos, en esta suerte de paréntesis o línea de tiempo, no todos tienen las mismas vivencias. Es decir, todos pasamos por el verano, todos pasamos por la primavera, todos pasamos por el invierno, todos pasamos, pero no necesariamente todos estamos en la misma estación. Hay algunos que están, por la particularidad de su vida, de su accionar, de su protagonismo, en fin, de su madurez. Cada uno va transicionando y va recalando en una determinada estación de la vida. No todos somos iguales, pero creo que tanto una cosa como la otra, es decir, así como todos estamos dentro de un marco, no significa necesariamente que todos estamos en la misma estación, pero de la misma manera, el hecho de que estemos en distintas estaciones no significa que estemos dentro de un mismo marco. Y yo quiero trabajar en ese sentido, y quiero trabajar con ese marco. Vuelvo a insistir, porque puedo entender y aceptar que algunos me digan necesariamente que no se sienten identificados, y me parece absolutamente válido, y no es que ni ellos estén equivocados, y creo muy humildemente tampoco estarlo, porque por nuestra propia particularidad el mensaje o los mensajes que el Señor nos da están dirigidos en función del órgano de mi vida, están dirigidos a un público objetivo con determinadas particularidades, y un público objetivo que está atravesando o transicionando por una determinada estación de la vida. Es en definitiva parte de nuestro éxito, el poder entender quién soy yo en Cristo Jesús y cuál es el mensaje que yo debo de dar, y siempre va a haber un público objetivo. Esto no es una cuestión de marketing, es una cuestión de un razonamiento básico
de intentar interpretar cómo debe de funcionar la iglesia y cómo la iglesia siempre tiene un protagonismo que llevar adelante. Y para eso quiero basarme en la figura de José y en un texto muy puntual, en una estación de la vida de José muy puntual, una estación que en términos generales no fue muy grata, una estación que claramente tenía sus limitaciones, sus contradicciones. Para nosotros humildes mortales, sus preguntas, porque a veces uno transiciona por una estación que hubiera preferido no tener que transicionar, y uno no tiene a veces todas las respuestas que uno quisiera tener para poder entender por qué uno está en esa situación y fundamentalmente cómo salir de esa condición. Y yo debo reconocer que muchas veces uno transiciona por una suerte de estrechez, de una estación con mucha limitación, pero eso no deja de hacernos protagonistas. Y yo quiero hablarte en ese sentido, de que no importa la estación de la vida que te toque, si te gusta o no te gusta, si me gusta o no me gusta, yo he sido llamado a ser un protagonista. Mira, quiero compartirte unos versículos apenas del capítulo 40 del libro de Génesis, y hablábamos de que nuestro personaje referencial es esta figura muy icónica, vuelvo a decir, muy querible, como lo fue José. Lo sigue siendo en muy buena medida. Y vamos a compartir Génesis capítulo 40, versículo 2. Dice: y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Definitivamente, aquellos que ya conocen a cabalidad la historia, conocen el antes y conocen el después, saben de que lo más importante, lo superlativo de esto, y es en definitiva el verdadero objetivo, es el poder interpretar que no, como lo decíamos en el video anterior, no importa el escenario de la vida en donde yo me encuentre, lo importante es que en ese escenario Dios esté conmigo. ¿Por qué digo esto? Porque claramente José no estaba viviendo en términos normales una condición de plenitud. Yo no me imagino a un José gozoso, lejos de su familia, en una condición de estrechez, en una condición de limitación, porque usted me dirá, bueno, pero José había hallado gracia. Y es cierto, porque volviendo al hilo de conexión, lo importante no es, insisto, el lugar en donde yo me encuentre, sino que Dios se encuentre conmigo. Y esto es relevante y debe de ser una máxima en cualquier estación de mi vida, porque es en definitiva de eso de que se trata todo, de lo que se trata todo, de que Dios esté conmigo, mejor dicho, de que yo esté en Dios. Y el hecho de decir que yo esté en Dios implica que yo esté llevando adelante en el tiempo presente lo que Dios espera de mí en ese mismo tiempo. Ese es el objetivo de la iglesia. Eso es lo que hace la iglesia una comunidad que no es espectadora, sino que es protagonista de su tiempo y de la historia. Ustedes saben de que cuando José entra en esta condición de cárcel, vuelvo a insistir, una condición que me imagino que no le fue muy grata a José. Sin embargo, la escritura deja inmortalizado el hecho de que Dios estaba con José. José entra en una cárcel como consecuencia de una calumnia, de una injuria, de una injusticia, pero
y Dios estaba con José. Muchas veces uno se enfrenta a algunas calumnias, algunas injusticias que a la larga o a la corta significan para nosotros en términos prácticos una suerte de cárcel, cárcel espiritual, cárcel emocional, cárcel económica, y es cierto, nobleza obliga, es para nosotros el objetivo mayor, el bien mayor, que no importa donde yo esté, Dios esté conmigo, pero seamos honestos, como humildes mortales que somos, ninguna condición de estrechez o de cautividad es agradable, es grata. Porque por más de que José contaba con el beneplácito, con el favor del carcelero, a ver, en términos muy prácticos, José no tenía derecho ni de irse a comprar un alfajor al kiosquito de la esquina. ¿Por qué? Bueno, porque estaba en una condición de cárcel, él estaba retenido, él estaba apartado de una medida de libertad, porque eso es una cárcel. La cárcel es una condición de estrechez, de limitación, de querer y no necesariamente poder. ¿Por qué? Bueno, porque hay un bien mayor que debe de ser resuelto en ese lugar. José definitivamente no la estaba pasando del todo bien. Más allá, vuelvo a insistir de que había una gracia y un favor que reposaba sobre José, pero que eso no significó que él tuviera la plena libertad de poder hacer lo que él quisiera. Pero por lo tanto, más allá de toda la gracia y más allá de todo el favor, miremos el medio vaso vacío también. José seguía siendo un presidiario. José seguía estando, tal vez no tras barrotes, pero sí tras paredes lo suficientemente gruesas como para no poder hacer todo seguramente lo que José quisiera hacer. Pero es aquí en donde comienza a gestarse, en donde comienza a brotar una nueva semilla para José, porque aquellos que ya conocen la historia saben de que el copero de Faraón, el panadero de Faraón van a caer en esa misma cárcel, y José iba a tener como una de sus mayores tareas la de cuidar o estar al servicio de estos hombres que, más allá de su condición de presidiarios, no dejaban de tener una relevancia a nivel jefatura muy importante, porque no habían dejado de ser todavía necesariamente copero y panadero. De hecho, uno deja de serlo cuando se cumple la promesa, cuando José le interpreta el sueño y le dice lo que le va a pasar, y bueno, cuando le pasa en definitiva lo que José le había dicho, bueno, ahí deja de ser cabalmente copero, porque no solamente ya había sido excluido de la función, sino que ya no tenía la vida como para poder llevarla adelante. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo puedo entender y aceptar de que a veces nosotros, hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, vive una zona de limitaciones, de estrechez, de dificultades, de adversidades, en donde uno quisiera y quisiera tantas cosas, pero hay una limitación, hay un limitante, hay una estrechez que nos genera una enorme incomodidad. Vamos a no pisarnos la sotana entre nosotros, vamos a ser honestos, intelectualmente honestos, espiritualmente honestos. Es complejo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno lo pasa por el tamiz de la lógica, que claramente no es lo mejor, uno tiene que concluir necesariamente de que fue una injusticia, de que no era justo que esté ahí, porque si uno mira hacia atrás, uno se da cuenta de que en realidad él no había hecho méritos para estar en ese lugar, pero era el lugar en donde tenía que estar. ¿Por qué? Porque José iba a ser llevado a una nueva estación de la vida, en donde él iba a tener que interpretar el papel protagónico que esa estación de la vida estaba esperando de él. Y yo debo de decir que hay a veces escenarios que son incómodos, que uno quisiera evitarlos a toda costa, que uno hubiera preferido no tener que vivirlos, pero sin embargo a los ojos del Eterno son para nosotros un escenario en donde Dios nos está llamando a ser protagonistas de la historia.
Por eso quiero animarte a no dejarte llevar por tus emociones, por tus impulsos, ni por tu lógica, porque seguramente tengas razón en muchas de ellas, pero como dice el dicho, ¿verdad? Todo bien, pero marche preso, nunca mejor dicho. Y es allí en donde uno a veces cae en una suerte de niebla o de nebulosa, porque uno comienza a cimentar su accionar en una suerte de lógica y uno lógicamente encuentra de que no hay mérito para estar en esa condición, pero estamos en esa condición. Y a veces, por no entenderlo necesariamente, uno tiende a bajar los brazos, a entrar en una zona de queja, a entrar en una zona de inconformidad plena, y se olvida de que aún en esa condición Dios está esperando que nosotros seamos protagonistas. Nunca dejamos de ser protagonistas, salvo cuando decidimos dejar de hacerlo. Por eso yo quiero animarte en esta estación de la vida, en esta temporada, en donde tal vez algunos de nosotros nos encontramos en una medida de favor maravillosa, en una medida de gracia inconmensurable, pero no deja de ser una cárcel en muchos otros aspectos, no deja de ser una zona de incomodidad, porque eso representa la cárcel. Sin embargo, esa zona de incomodidad no puede, no debe dejar que nosotros no seamos el protagonista que definitivamente debemos de ser. Yo quiero animarte que puedas entender de que Dios está llevándote a un nuevo protagonismo, tal vez en una condición de estrechez un poco más intensa, pero que en definitiva no escapa a la voluntad y el designio de Dios. Y no podemos nosotros no entender de que Dios nos está llevando, vuelvo a insistir, a seguir siendo protagonistas de la historia. Yo quiero animarte a que no renuncies a tu identidad, a que no quemes tu túnica de colores, porque en definitiva dice la Escritura de que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y una nueva semilla estaba creciendo en la vida de José, en una zona de incomodidad, pero que en definitiva requería un nivel de protagonismo de parte de José para poder ser llevado a una nueva etapa. Yo quiero bendecirte y quiero darle gracias al Señor por tu vida. Y quiero animarte, culminarte a que puedas ser un hacedor de la historia y no un vano espectador. Dios te bendiga enormemente. Shalom, shalom, amada iglesia.